Si actualmente tú me preguntas si creo en Dios, la respuesta sería sí. Sí creo en Dios. Pero tal vez surja la pregunta, ¿qué Dios? ¿No? ¿Qué tipo de Dios? ¿De cuál religión? Hoy en día tenemos muchas religiones, además de las ya conocidas, o más bien vertientes, versiones o ideologías de las mayores religiones, ¿no? Judaísmo, cristianismo, el islam o incluso neorreligiones, ¿no? Y yo de alguna manera te diría que no pertenezco ni comulgo con los valores o visiones de ningún grupo religioso, o no proactivamente. Tal vez mi manera de ver el mundo y de concebir la religión se empatan con alguna religión la cual yo desconozco su existencia. Pero lo que voy es que no proactivamente, no comulgo, no sigo alguna iglesia en específico. Cuando yo era más joven, no que hoy en día soy un anciano, solía ser muy incendiario. Tenía esta cosmovisión de que la única iglesia que ilumina es la que arde. Y creo que es natural hasta cierto punto. Es natural, es parte de la edad, es parte de un adolescente buscando una identidad. Y sobre todo, juzgar a aquellos que no saben lo que tú sabes. O lo que tú crees que sabes. Juzgar a aquellos que ves como tontos por profesar una religión o por tener cierta creencia. Y ya no solo hablemos de religiones, también creencias en general. El horóscopo, el zodiaco, el karma. Ese tipo de creencias que no pueden ser comprobadas, digámoslo, por la ciencia, por el método científico. Y yo solía ser muy así. Pero no siempre fue así. Desde muy pequeño yo era muy apegado a la espiritualidad. Que creo que es un concepto que vale la pena repasar y entender. Ya que muchas veces se confunde el ser espiritual con ser religioso. Lo cual puede que estén de la mano, pero no necesariamente son la misma cosa. Tú puedes ser espiritual sin ser religioso y viceversa. Puedes ser religioso sin ser espiritual. Entonces, a pesar de que de niño no era religioso, no por una cuestión de que no creyera en Dios, sino más bien porque no entendía la religión, no entendía lo que era rezar, lo que era encomendarse, no tenía el suficiente interés o tal vez la suficiente inteligencia como para poder memorizar oraciones o poder memorizar versículos de la Biblia. Simplemente era una influencia muy fuerte por parte de mis abuelos. Yo crecí en la casa de mis abuelos y así como la mayoría de el pueblo mexicano,
mis abuelos eran católicos muy devotos. Y a pesar de que tal vez el grueso poblacional de México es católico, creo que entre más nos vamos atrás hacia las generaciones, el catolicismo o en general el ser religioso está más presente. Y mi abuelita no era la excepción. Mi abuelita era una persona muy devota, muy religiosa y muy espiritual. Y yo, claro, al crecer con ellos, me vi influenciado por mis creencias. Por lo tanto, yo era católico simplemente por el hecho de haber sido bautizado y desde comienzos de mi vida, pero también por influencias de que los domingos que se hace ir a misa, ¿no? ¿Y qué elección tienes tú como niño? Ninguna. Pero así como me influenciaron con la religión, me pudieron haber influenciado con muchas otras cosas. Cosas las cuales no predico hoy en día. Creo yo que la religión, y en específico la espiritualidad, quedó tan marcada en mí hasta hoy en día, debido a que es algo que desde primera instancia llamó mi atención. No de manera consciente, pero sí en mis sentidos. Yo tengo el recuerdo de despertar todas las mañanas y lo primero que yo percibía a través de mis sentidos era el olor a veladora. Era el olor a flores frescas, era el olor a incienso, era el olor, un olor muy particular que a falta de palabras le diré olor a iglesia. Desde siempre. Y era algo que me encantaba. Me fascinaba que la casa oliera así todo el día. Y mi abuelita era una persona muy... De nuevo, creo que la palabra es devota. Por lo tanto, siempre había veladoras. Siempre había flores frescas. Todo esto producto de sus altares y rituales religiosos. Y es algo que me traía mucha paz. No solamente porque son olores agradables, o lo que yo considero agradables, sino que también hechos como el rezar con mi abuelita, el que mi abuelita cada vez antes de irme a la escuela me persignara, o el hecho de yo ir a misa con mi abuelita, eran cosas que hasta hoy en día no he vuelto a encontrar algo que me traiga una paz de esa manera. Creo que jamás he estado tan en paz en mi vida. Y de nuevo, por más que yo no entendía la religión, por más que yo no entendía media palabra de lo que se decía en las misas, por más que yo en mi mente no entendía el concepto de un ser todopoderoso, el cual tú le pides cosas y él te da cosas sin nada a cambio, me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Entonces, ¿qué sucedió? Porque si vengo de este contexto en el cual soy muy apegado y muy partidario de la espiritualidad, de la religión, que en ese momento yo no entendía que eran conceptos
distintos. ¿Por qué en mi adolescencia y parte de mi juventud adulta fui tan incendiario, tan prejuicioso con la religión y con la gente que profesa la religión o la espiritualidad? Quiero pensar que fue de alguna manera dos factores. El primero de ellos es que, como lo menciono, yo era muy apegado a mis abuelos. No solo porque vivía con ellos, pero hasta hoy en día han sido las personas que más han hecho por mí en toda mi vida. Y ya tengo 23 años. Y eran personas que eran muy devotas a su familia. Son valores que me gustaría compartir en algún otro video, en alguna otra oportunidad. Pero era gente que era muy devota a su familia, que era muy devota a los suyos, que era muy de cuidar, era muy de proveer, era muy de ver por los otros. No estoy diciendo necesariamente que, no sé, le compraban casas a todo mundo, pero desde actos tan sencillos como invitar a la gente a comer a tu casa, el llevar regalos, llevar detalles, ayudar con situaciones económicas, el todo el tiempo estar al pendiente de tu bienestar emocional, ese tipo de detalles. Pero de nuevo, en alguna otra ocasión hablaré de eso. Por ende, eran personas muy allegadas a mí, a las cuales le tenía mucho cariño. Y de cierta manera eran mi refugio. Esa es la palabra. Eran mi refugio. Eran aquellos que me protegían de todo lo malo. De repente, por cuestiones de la vida, mi abuelita fallece. La edad, los hábitos, la vida. Y a mí me quedó muy marcado su muerte, no solamente porque era una persona importante para mí y lo que representaba en mi vida, sino porque yo recuerdo un par de días antes de su fallecimiento estar con ella y yo platicando en la cocina. Yo habré tenido escasos 8, 7 años tal vez. Y yo recuerdo que ella estaba cocinando y en cierto punto yo noté que se empezó a sentir mal, que sentí una molestia. Y mi abuelita era una mujer muy fuerte, muy resiliente, madre de 5 hijos y proveniente de una familia en pobreza extrema. Entonces yo, al preguntarle si se sentía bien, la respuesta en ese momento, y en cualquier otro momento que le hubieras preguntado, iba a ser: sí, hijo, todo bien, con una sonrisa en la cara. Pero yo no pude evitar notar que mientras me decía eso,
se tocaba con la mano el pecho izquierdo. Es algo que me atormentó mucho. Yo era un niño. Yo no entendía que son cosas que pasan. Y que no fue mi culpa. Días después mi abuelita fallece de un paro cardíaco. Y fallece en su cama. En su casa. A un lado de su esposo. Rodeada de gente que la amaba. Yo siempre pensé que pude haberlas hablado. Que pude haber dicho algo. Que pude haber avisado de alguna manera. Y evitarlo. Una pérdida muy grande. No solo para mí, sino para toda la familia. El tiempo pasa. Tal vez un año exagerando. Y a mi abuelo le detectan cáncer de colon. Un cáncer lo suficientemente avanzado como para tener pocas probabilidades de vida. Un cáncer muy agresivo que nos arrebató a mi abuelo escasos 6-7 meses. Y yo inconscientemente empecé a asociar a la religión con esos momentos. Cuando la religión para mí era un momento de paz, un momento de calma profunda, un domingo en el cual no tengo que ir a la escuela, estoy con mis abuelitos y después de la misa vamos a ir a comprar un helado de limón y a comer pancita. Se convirtió en un año lleno de misas, de novenarios, de entierros, de visitas al panteón, de llanto, de trauma, de ver a mis seres queridos llorar y pasar por el mismo duelo que yo estaba pasando. Y yo no entendía. Yo decía, ¿por qué si mi abuelita y mi abuelito eran tan devotos, tan allegados, tan entregados a Dios? Dios les pudo haber hecho eso. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué si hay tanta gente mala en el mundo, Diosito eligió llevarse a mis abuelos? Es entonces cuando entiendes tal vez de dónde viene mi resentimiento inconsciente. Nunca fue de manera proactiva. Nunca le declaré un odio o una guerra a Dios o a la religión. Pero como lo comentaba antes, sí era muy incendiario.
Y mi casa, de pasar de estar lleno de imágenes religiosas, veladoras, aroma de incienso, ir a misa todos los domingos, todo eso desapareció. Haciendo un pequeño salto en el tiempo, nos encontramos con un Roberto joven adulto, el cual ya pasó por esta etapa adolescente, esta etapa en la cual estás en busca de una identidad, esta etapa en la cual te acomplejan tantas cosas y quieres demostrar. Creo que si algo quieres en la adolescencia es demostrar. No porque no lo seas, sino porque quieres la aprobación de otra gente. Aunque a veces también quieres demostrar cosas que no eres por lo que la gente va a decir de ti. Y un poco eso fue lo que alimentó esta postura y esta manera de yo ser así. Porque de cierta manera, cuando yo lo platicaba con mis amigos, cuando yo lo platicaba con mis profesores sobre todo, o con gente adulta, estas posturas un tanto más liberales, yo notaba que la gente me veía de manera distinta, algunos juzgándome, algunos asustados, al ser México un país bastante religioso. Pero a ojos de los que yo consideraba inteligentes, yo notaba que ellos me veían con aprecio o con sorpresa, para bien. Y es como darle un dulce a un niño. Entre más les des, más va a querer. Y no que haya sido algo malo. Creo que eso me llevó a ser quien soy hoy en día. A ser una persona crítica, a ser una persona que analiza y a ser una persona que hace caso a todo menos a la voz del grueso. Que a pesar de que en su momento yo repetía lo que yo leía de inteligentes y de sabios respecto a su postura sobre la religión, sin yo entender media palabra de lo que están diciendo, me empapó de cierto acervo y sembró esa semilla en mí de cuestionar las cosas, de siempre preguntarte por qué. Y cuando tengas la respuesta, volver a preguntar por qué. Y cuando tengas la respuesta otra vez, vuelves a preguntar por qué. En un ejercicio tal vez en lo que la gente llamaría un fake it till you make it. Finge hasta que lo seas. No me arrepiento. Y no me juzgo. Porque así como Roberto del pasado juzgaba a la gente por sus creencias, se me haría injusto juzgar a Roberto del pasado por sus creencias. Creo que estaría haciendo lo mismo. No podemos juzgar a la gente por no haber caminado un camino que en su momento nosotros no caminamos. Hoy sabes lo que sabes porque lo aprendiste, no porque naciste sabiéndolo. ¿Por qué vas a juzgar a una persona por no saber algo que tal vez consideres bastante obvio? Si en su momento tú también fuiste esa persona, tú también no tienes ese conocimiento.
Entonces, volviendo al Roberto joven adulto, tal vez 19, 20 años incluso, tenemos un Roberto más crítico, más pensante, un poco avergonzado por su pasado, tan incendiario, tan a veces irrespetuoso, que tal vez con la bandera correcta, pero eso no justificaba. Tenemos un Roberto con las mismas ideologías, pero por lo menos ya eran sus ideologías. Ya eran cosas que él promulgaba porque él había llegado a esas conclusiones. Y no eran conclusiones que él había leído en algún foro de algún intelectual y él simplemente había hecho control C y control V en su cerebro. No solamente con la religión, sino con muchos tópicos. Y ahora nos encontramos con un Roberto llegando a la adultez. Un Roberto el cual está en busca de muchas respuestas. Un Roberto el cual ha pasado por muchas cosas difíciles, situaciones difíciles. Un Roberto que en su momento no le veía esperanzas a la vida. Un Roberto el cual simplemente había perdido el rumbo y las ganas de vivir en general. A pesar de estarla pasando muy mal, Roberto nunca consideró el rezarle a Dios o el rezarle a un ser poderoso, a un ente fuera de nuestra comprensión. Porque Roberto sabía que es algo que no existe. Porque Roberto en su forma de ver las cosas, dentro de la religión hay cosas que simplemente no están bien, que no son correctas, que no son éticas. Pero sí también es un hecho que Roberto buscaba una respuesta. Y por más que Roberto no creyera, él dentro de sí mismo buscaba que Dios le demostrara que estaba equivocado. Que Dios de alguna manera, mediante alguna señal, le dijera: aquí estoy, sí existo. Dios, la vida, el karma, el universo, Jehová, Buda, los aliens, Dios, por ponerle un nombre. Entonces Roberto empieza a cuestionar. Empieza a hacer eso que mejor hace, que es cuestionarse, que es preguntarse, que es buscar respuestas. Se encuentra con muchas creencias, neocreencias, el poder de la manifestación, la ley de la atracción. Y de alguna manera se encuentra interesado por estas creencias. Considera que es una versión de la religión un poco más factible, si lo podemos etiquetar de esa manera. Y entonces empieza a investigar y empieza a dudar incluso si esto puede ser
real. Y comienzo a ser un poco más relajado, un poco más abierto a nuevas formas de pensar. Y gracias a esto, hoy en día he llegado a una conclusión no tan alejada, pero sí distinta de lo que solía pensar antes yo sobre la religión y sobre la espiritualidad. Para empezar, no creo que exista un Dios todopoderoso, con una barba larga, con una túnica blanca, el cual es Padre de todos nosotros y nosotros somos sus hijos, el cual nos está esperando en su reino y el cual combate el mal. No. Pero curiosamente, si tú me dices que tú crees en ese Dios que acabo de describir, yo te voy a decir, sí es cierto, sí existe. Porque de alguna manera sí existe. Si tú me dices que todas las mañanas escribes, hoy va a ser un gran día, manifiesto la abundancia, manifiesto el amor y manifiesto que el mundo y el universo va a conspirar a mi favor, porque el universo tiene un plan para ti y el universo conspira siempre a tu favor. Yo te diría, sí es cierto, sí existe. Si tú me dices que es así, sí existe. Bueno, Roberto, eso no hace ningún sentido. ¿Cómo que no existe? Pero si tú me lo dices, sí existe. Considero que Dios no existe de alguna manera fáctica. No hay manera en que tú me puedas comprobar que Dios existe. La ley de la atracción no existe. No hay una manera científica, siguiendo el método científico en el cual tú me puedas comprobar que si yo manifiesto todos los días, se va a lograr, porque es imposible que tú lo hagas y la persona que te diga que es de una manera distinta te está mintiendo y está con los ojos cerrados y es lo suficientemente orgulloso y ciego para ver que sus creencias no son ciertas. Y así hablemos de la creencia que quieras tú que hablemos. Hablemos del Islam, hablemos del judaísmo, hablemos de Santa Claus, hablemos de San Valentín, hablemos de los duendes, los chaneques, la brujería, la santería, el vudú. No existe. No existe. No hay manera en la que tú puedas comprobar que existe. Es imposible. Pero es verdad que sí existe en el sentido en el cual si tiene un impacto en tu vida, existe. Si está impactando en tu vida de alguna manera, ya sea positiva o negativamente, es algo que existe, es algo que es real, que tú acabas de materializar a través de tu creer que eso existe. Pero tiene que ver más con el poder de la mente. Tiene que ver más con la sugestión. Si tú entras a una casa abandonada creyendo que hay fantasmas y que los espíritus existen y que esa casa está endemoniada, vas a salir corriendo de esa casa. No porque los fantasmas existan, sino porque cualquier situación
va a hacer que tu cerebro ya sugestionado relacione tu creencia de que existen los fantasmas y los demonios con este acto no relacionado, con este hecho no relacionado. Nuestro cerebro es buenísimo para hacer eso, buenísimo para encontrar caras en la nube, para relacionar cosas que no tienen nada que ver. Es buenísimo, es el mejor, es parte de nuestro instinto de supervivencia. Por lo tanto, sí existen los fantasmas, ¿no? Si yo, que no creo en los fantasmas, entro a una casa abandonada y escucho que la madera cruje, es eso. Yo sé que es producto de el cambio en la temperatura y la madera se expande, por lo tanto hace ese ruido. Si lo crees, existe. Si no lo crees, no existe. Por lo tanto, todas las religiones y todas las creencias existen y no existen al mismo tiempo. Considero y estoy convencido al 100% que tus creencias afectan tu día a día. Que tu forma en la que tú llevas tu espiritualidad afecta tu vida 100%. Si tú todos los días te paras y escribes: hoy va a ser un excelente día, el universo va a conspirar a mi favor, me va a ir muy bien, voy a obtener tal, tal y tal y tal, estoy convencido que te va a ir mejor a que si no lo hicieras. No porque el universo esté realmente conspirando a tu favor, sino porque estás condicionando a tu mente a estar en un estado mental más positivo o más susceptible a que pasen cosas buenas a que si no lo hicieras. Si tú todos los días antes de irte a dormir rezas y le das gracias a Dios por todas las bendiciones que te dio durante el día, le das gracias por tener un techo donde vivir, por tener comida, por tener salud, por tener a tu familia viva y con salud, por tener ropa, por no pasar hambre. 100% te aseguro que tu vida es mejor a que si no lo hicieras. No porque Dios exista, sino porque estás predisponiendo tu mente a estar en un estado de ánimo en el cual eres agradecido por todas aquellas cosas, por muy pequeñas que sean, y hace que tu mente esté en un estado positivo. Y así nos podemos ir nombrando cada una de las creencias y religiones que tú me puedas decir. Ese es Roberto. Ese es Roberto hoy en día. Roberto es una persona espiritualidad. Es una persona que disfruta de su espiritualidad de distintas maneras. Pero al mismo tiempo es una persona escéptica. Es una persona agnóstica. Es una persona, aún así, si le preguntas y si Roberto sea sincera, si quisiera él que Dios existiera, él te diría que sí. Él te respondería que sí. Y ese soy yo. Así ejerzo mi espiritualidad. Y creo que todo mundo debería de hacerlo. No necesariamente tienes que creer en algo para ser espiritual. La espiritualidad va más allá de eso. Pueden ser hábitos y rituales que tú tienes en tu día a día. Simplemente, por ejemplo, amaneciendo y dando gracias por todo aquello bueno, por más pequeño que haya sido, que te pasó el día de ayer. Por simplemente dar gracias por haber comido ayer, por
haber despertado, por tener salud, por tener trabajo, por estar vivo, por darme la habilidad de descansar, de dormir, incluso si te sientes cansado, por poder sentirte cansado. Si te duelen las piernas, gracias por tener un par de piernas, las cuales se pueden agotar, las cuales puedo descansar para eventualmente sentirme mejor. Y verás que tu vida es mejor. Verás que tu vida es más feliz. Verás que eres menos malagradecido. Y verás que empiezas a ver la vida con ojos distintos. Empiezas a notar cada pequeño detalle y empiezas a darte cuenta que, como los religiosos dirían, eres una persona muy bendecida. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, recuerden pensar críticamente. Y los veo pronto.